Gracias por estar aquí. Es un placer, ¿no?, ver la capacidad de convocatoria que tenemos, y desde la Sociedad Cultural Gijonesa queremos agradecer que siempre respondéis de manera positiva y bueno, y es un placer. Muchas gracias. Y bueno, gracias también a Carolina, como no, con una invitada como ella, pues es muy fácil también tener esta capacidad de convocatoria, ¿no? Bueno, Carolina Vescansa, yo creo que la conocéis todos, pero bueno, por un tema de protocolo de presentación, vamos a presentarla 4 cosillas. Corrígeme si me equivoco. Es profesora de la Universidad Complutense de Madrid desde el 95, doctora en Sociología y Ciencia Política, cofundadora de Podemos y diputada en el Congreso por Unidos Podemos. Bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, es, bueno, introducir brevemente el tema, crisis territorial y cambio constitucional, y después, mientras Carolina va desarrollando ideas y argumentos, pues podéis ir haciendo preguntas, teniendo en cuenta 2 criterios, por favor: el tiempo y que no se convierta en un diálogo, ¿vale? Pero vamos, que podéis ir interviniendo según se desarrolla la conferencia. Yo, para introducir un poco el tema, y muy brevemente, pues bueno, decir que estamos en un momento histórico donde parece que no se entienden muchas cosas, ¿no? Por un lado, hay que redefinir conceptos tan importantes como el concepto de nación, el concepto de país, el concepto de coherencia, ¿no? Bueno, hasta el de ciudadanía, ¿no? Habría que redefinir. Y por otro lado, todo esto hay que hacerlo dentro de un marco que parece que sea inamovible, que es una Constitución que se trata como una Biblia, ¿no? Con una doble moral, en el sentido de que a veces para algunos sí se pueden mover cosas y para esos mismos a veces no se pueden mover cosas. Entonces ahí nos encontramos con la primera dicotomía. Tenemos que redefinir conceptos dentro de un contexto que parece que es inamovible. Primer choque. Si a eso le añadimos que tenemos un barullo comunicativo, ¿no?, pues al final lo que tenemos es que o bien algunos gobernantes no se enteran, no se quieren enterar o no quieren que nos enteremos nosotros, que esa es otra, ¿no? Y además, yo creo que por último, ya para cerrar todo, ¿no?, ¿esto qué hace? Hace que nos vayamos alejando de conceptos que sí son universales, como es el concepto de educación, el concepto de igualdad, el concepto de salud, ¿no? Y nos vamos despistando cada vez más del núcleo, alejándonos de lo que realmente es importante. Yo tengo mucha tendencia a enrollarme, por eso voy a frenar aquí. Y nada, si te parece, Carolina, cuando tú quieras. Pero bueno, por favor, las intervenciones, teniendo en cuenta esos 2 criterios, que sean breves y que no se conviertan en un diálogo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por situar el debate y por enmarcarlo y por la presentación tan cálida que me has hecho, ¿no? Quiero, en primer lugar, pues agradecerte que me acompañes y que podamos participar como debatientes en este espacio, y agradeceros a todas y a todos vuestra presencia en este debate. Eso en primer lugar, pero también creo que corresponde agradecer a Pedro, que no sé dónde está, aquí, que lleva muchos, yo creo que meses, ¿no? Hace meses que hemos organizado esto. El esfuerzo logístico que habéis hecho, con las dificultades que implica llamarme a mí para que venga, que no soy tan fácil de mover o de desplazar. Y felicitaros por tener un espacio tan chulo como este, la verdad. Es un espacio que, bueno, que he entendido que ha sido recuperado o reimpulsado, ¿no?, a través de muchos años de vivencias y de experiencia de debate, de vida cultural, de espacio de reflexión, y creo que es muy bonito y muy importante que seamos capaces de cuidar lo que ya existía y seguir dándole vida entre todos para que siga existiendo como espacio de pensamiento y de reflexión. Así que para mí es un orgullo estar hoy aquí en la Sociedad Cultural Gijonense y quiero agradeceros que me hayáis invitado. Así que vaya esto por delante. Gracias a todas, gracias a todos. Dicho esto, bueno, pues vengo a hablar de un tema que, conforme va pasando el tiempo, ¿no?, creo que cada vez hay menos gente a la cual le apetece hablar de esto. Quiero decir que ya todo el mundo, el otro día, después de la huelga del 8 de marzo, ¿no?, y de la movilización de los jubilados y de las jubiladas de nuestro país, de pronto me di cuenta de que llevábamos, estaba escuchando a Pepa Bueno en la SER, y de pronto, cuando acaba la crónica de la manifestación del 8 de marzo, debía de ser el día 9, al final del informativo, como última pequeña noticia, Pepa Bueno dijo, bueno, y
hoy en el Parlamento se abre la sesión con... Y yo dije, no, el Parlamento otra vez no. Esa sensación de que estábamos empezando a abrir un ciclo en donde los protagonistas de la vida política y de la agenda política cotidiana empezaban a ser otras cosas, ¿no? La movilización social, la movilización de las mujeres, la reivindicación de nuestros derechos, la movilización de los jubilados, es decir, que volvíamos a hablar de otras cosas. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar del cansancio acumulado que se ha generado a partir de la crisis política en Cataluña, hablar de la crisis territorial española me temo que es algo que no podemos evitar, y no podemos evitarlo porque lo cierto es que esa crisis sigue ahí, sigue sin resolverse y sigue sin tener ninguna propuesta clara de resolución en el corto o en el mediano plazo. Les planteaba a las compañeras aquí que me parecía más útil que tuviésemos este debate o este espacio de reflexión, ¿no? Porque tampoco me gustaría ocupar el papel de conferenciante y vosotros el papel de escuchantes, ¿no? Porque eso da a entender un simulacro, una fantasía que creo que no se corresponde con la realidad. Y es que vosotros tenéis todas las preguntas y yo tengo todas las respuestas, y eso no es verdad. Ni yo tengo todas las respuestas, ni vosotros tenéis las preguntas. Yo tengo muchas preguntas también y seguramente vosotras y vosotros tenéis muchas respuestas. Así que creo que lo mejor que podemos hacer aquí es construir un espacio de debate, de construcción de reflexión colectiva, y eso es algo que tiene que romper el formato de conferencia, turno de preguntas, etcétera. Así que lo que os propongo es que hagamos lo siguiente. Yo voy a empezar a explicaros la propuesta de transformación constitucional que creo que puede ayudar a resolver la crisis territorial española en los términos en los que la formulé en el mes de noviembre, queriendo afrontar o queriendo dar solución a algunos de los que entiendo son los problemas más graves de nuestro país en términos de estructura territorial. Y os propongo que, pues conforme voy hablando, pues el que quiera decir algo, preguntar algo, discutir alguna cuestión, pues que levante la mano y que hable, ¿no? Que no esperemos al final de la charla para juntar todas las preguntas. Eso, pues como planteaba antes, tiene unos límites, ¿no? Tiene los límites de que las intervenciones tienen que ser relativamente cortas, y tiene el límite de que tenemos que intentar no entrar en diálogo, que eso a mí me cuesta mucho, ¿no? En no entrar en debate entre dos personas. Te has comprometido a vigilar férreamente que eso no va a pasar, y os pido a todas y a todos pues que hagáis un ejercicio de contención para que las intervenciones no sean larguísimas, ¿no? Y que podamos seguir avanzando, digamos, en la exposición de las propuestas. Os aseguro que yo no voy a perder el hilo, ¿vale? Podemos separarnos un poco del debate y luego volver, porque yo no voy a perder el hilo. Tengo bastante claro lo que quiero compartir con vosotros, las ideas que hemos puesto, porque son el resultado de un trabajo colectivo que nos llevó mucho tiempo a hacer. Y bueno, pues si os parece, empiezo, ¿no? Entro en materia. En el último año en España, y muy especialmente en los últimos 6 meses, la crisis política que se ha desatado en Cataluña ha generado una enorme tensión, una enorme preocupación, y digamos que ha abierto la puerta a una forma de crisis que no se parece a la crisis económica o que no se parece a la crisis social que hemos vivido hasta ahora, sino que ha adquirido un grado de dramatismo diferente a lo que hemos conocido, ¿no? Y la cuestión no es menor. La cuestión no es menor porque a lo que hemos asistido en Cataluña el 1 de octubre ha sido a lo que la ciencia política define como una crisis de Estado. ¿Por qué es una crisis de Estado? Bueno, pues porque el 1 de octubre en Cataluña lo que vimos fue a un poder legítimo del Estado desobedecer a otro poder legítimo del Estado. Vimos al Gobierno de la Generalitat desobedeciendo al Gobierno de España y al Tribunal Constitucional. Y eso es algo que no habíamos visto hasta ahora. Es decir, no habíamos visto, a raíz de los recortes en sanidad y en educación, pues no habíamos visto a los rectores de las universidades desobedeciendo los mandatos del Ministerio de la Consejería de Educación diciendo nos negamos a subir las tasas de las universidades, ¿no? Que habría sido una forma de desobediencia entre dos poderes legítimos del Estado. Ni tampoco hemos visto a los directores o las directoras de los hospitales públicos diciendo que se negaban a aplicar la restricción del derecho a la sanidad para aquellos que no tenían tarjeta sanitaria, etcétera. Eso no lo hemos visto.
Es decir, la primera crisis de Estado que se produce en España en los últimos 80 años no se produce como consecuencia de los recortes de derechos sociales, sino que es el resultado de la crisis política en Cataluña. Y eso hace que esa crisis sea distinta. Seguramente muchas de las personas que estamos aquí hubiésemos entendido mejor, ¿no?, desde una perspectiva global de comprensión de lo social, que una crisis de Estado en España quizá nos hubiera parecido más lógico, más comprensible, que se hubiera producido pues por los recortes en la educación. O a lo mejor nos habría parecido más razonable que se produjera por los recortes en la sanidad. Pero no ha sido así. No ha sido así. La crisis de Estado, que se escenifica además de manera dramática, y yo creo que todas lo vivimos así, esas imágenes que vimos el 1 de octubre con los Mossos de Escuadra a punto de enfrentarse con la Guardia Civil o la Guardia Civil con los Mossos de Escuadra, tanto monta, ¿no? Ese momento de mucho miedo, ¿no?, en el que vimos que dos fuerzas legítimas del Estado estaban a punto de enfrentarse, eso es lo que visibiliza mejor qué es una crisis de Estado. Y las crisis de Estado, por su propia naturaleza, pues no se pueden resolver al estilo Rajoy, es decir, no se puede dejar que se pudran esperando que por sí mismas pase algo que las desactive. Las crisis de Estado se tienen que resolver porque no pueden existir dos poderes legítimos del Estado que no se obedecen entre sí. Eso no puede existir ni se puede mantener en el tiempo. Por eso, después de reflexionar bastante tiempo, nosotros en Podemos teníamos en la Secretaría de Programa y Proceso Constituyente, teníamos un grupo de reflexión que durante un año y largo estuvimos trabajando en los grandes debates constitucionales que entendíamos que en España se iban a dar. Y empezamos pensando, bueno, pues vamos a empezar por lo que creemos que se va a producir de manera más inmediata. Dijimos, bueno, la crisis constitucional que se va a abrir de manera más inmediata es la crisis territorial. Y teníamos un grupo de trabajo, pues de constitucionalistas, de economistas y de expertos en las administraciones públicas precisamente dedicado a eso, ¿no?, a ver cómo podíamos plantear soluciones en términos de arquitectura constitucional a la crisis territorial que entendíamos que se estaba agudizando. Lo que hoy vengo a contar es el resultado de ese trabajo, es el resultado de ese grupo de trabajo en el que pues éramos 12 personas y ya os adelanto que no nos pusimos de acuerdo. Quiero decir, yo no puedo decir que esas propuestas son el resultado del acuerdo de los 12 porque no nos pusimos de acuerdo los 12, sino que había distintas opiniones y matices. Pero lo cierto es que fuimos capaces de trabajar sobre estas líneas y con mayor o menor distancia, pues sí que hubo un cierto acuerdo sobre ello, ¿no? Antes de empezar a contarlas, de la misma manera que he querido subrayar la diferencia entre una crisis política y una crisis de Estado, quería desactivar algunas toxinas ideológicas, algunos elementos muy tóxicos que creo que preceden a este debate y que hacen muy difícil poder apuntar soluciones si no se clarifican. La primera toxina o el primer ideologema tóxico, porque esto está lleno de veneno, es aquel que nos han hecho creer, y esto ha sido una obra a dos manos entre Mariano Rajoy y el señor Puigdemont, es el planteamiento que nos ha querido hacer creer que lo que decía el señor Puigdemont era lo que opinaba Cataluña y lo que decía el señor Mariano Rajoy era lo que opinaba España. Y ni lo que dice el señor Puigdemont es lo que opina Cataluña, ni lo que dice Rajoy es lo que opina España. Pero ese planteamiento, porque de hecho se ha formulado públicamente como una crisis política entre España y Cataluña, lo que ha hecho es usurpar la idea de la diversidad a la que nos enfrentábamos. Porque en el fondo, a lo que nos enfrentamos y lo que hemos visto delante, lo que hemos visto que teníamos delante, no era una crisis política entre España y Cataluña. Lo que teníamos delante era, por un lado, una crisis política en Cataluña que enfrenta a la mitad de la sociedad catalana con la otra mitad y una crisis territorial española que tiene muchísimos más tentáculos que la crisis política catalana y que incluso si la crisis política catalana se resolviese mañana de manera mágica, la crisis territorial española seguiría ahí, porque los problemas de desigualdad entre comunidades autónomas, los problemas de financiación, los problemas de diferenciación entre infraestructuras y los problemas de falta de representación política de la diversidad territorial española
y los problemas de falta de respeto a la diversidad cultural seguirían ahí. Por tanto, es muy importante tener claro, y yo creo que es muy importante que empecemos a interiorizar este planteamiento, que una cosa es la crisis política catalana y otra cosa es la crisis territorial española. Y que cuando planteamos soluciones, tenemos que plantear soluciones o bien para la crisis política catalana o bien para la crisis territorial española, pero que no son la misma cosa. Y lo que yo entiendo es que a las que nos toca trabajar en los espacios de la representación institucional españoles, lo que nos toca es formular propuestas para resolver la crisis territorial española, no para formular la crisis política catalana, porque precisamente si respetamos el principio de la diversidad y el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, tendremos que entender que sean la sociedad catalana la que se encargue de proponer soluciones para resolver la crisis política catalana. Por tanto, lo que a nosotros nos corresponde es resolver la crisis territorial española, que no es cosa menor, que no es un asunto menor. Y que seguramente, si fuéramos capaces de resolver la crisis territorial española, tendríamos mucho más fácil, o mejor dicho, la sociedad catalana tendría mucho más fácil resolver su crisis política. Pero insisto, lo que nos corresponde a nosotros y a nosotras es resolver la crisis territorial española y formular propuestas en esa dirección. Esto es muy importante, digamos, diferenciar y entender con respeto y con una mirada amplia esta diferenciación de los sujetos, porque lo cierto es, y este es un problema añadido, que cuando Puigdemont dijo yo hablo en nombre de Cataluña, en un principio nadie se levantó para decir, bueno, tú hablas en nombre de una parte de Cataluña, sino que muy por el contrario, Mariano Rajoy dijo, estupendo, tú hablas en nombre de Cataluña, que yo voy a hablar en nombre de España. Y al cabo de un tiempo, la mitad de la sociedad catalana se levantó y le dijo a Puigdemont, no, perdona, tú hablas en nombre de los que están de acuerdo contigo. Porque en Cataluña hay otros 2 millones de personas que no estamos de acuerdo con lo que tú estás planteando. Pero en España no ocurrió eso. Nadie se levantó frente a Rajoy y le dijo, no, perdona, tú no hablas en nombre de España, tú hablas en nombre del Partido Popular y de la posición ideológica que representas. Pero lo que tú piensas no es lo que piensa España. Y eso ha sido muy grave. Eso ha sido muy grave porque el mecanismo mediante el cual Rajoy ha conseguido hacer creer que la posición política de Mariano Rajoy es la posición política de España, es el mismo mecanismo mediante el cual Franco, al terminar la guerra en los años 40, consiguió apropiarse ilegítimamente de la identidad nacional española y decir que solamente era verdaderamente español el que era franquista. Y los que no eran franquistas no eran verdaderamente españoles. 40 años después, cuando llegó la transición, la izquierda española, en lugar de tratar de recuperar la identidad nacional española y de resignificar lo que habían sido los signos que se había apropiado ilegítimamente el dictador, la izquierda española, en la cuestión nacional, se puso de lado. Y dijo, yo no voy a disputar esta simbología. Y entonces dejaron de hablar de España y todo el mundo hablaba de este país, ¿no? Y este país, y nadie decía España, y la bandera pues era una cosa que molestaba, pero nadie tampoco hizo ningún... Eso ha sido un error gravísimo, un error gravísimo. La incomparecencia de la izquierda española de la transición en la disputa por los símbolos de la identidad nacional ha significado que 40 años después de la transición, cuando Mariano Rajoy dice lo que dice España es lo que digo yo, de nuevo hay una incomodidad de una parte importantísima de la sociedad que no es capaz de sentirse representada en los símbolos que nadie le disputó, ni a Franco primero, ni en la transición a la derecha después. Y eso es una tarea pendiente que, como no asumamos, y creo que el espacio del 15M es el lugar desde el cual resignificar y recuperar los valores con los que refundar una identidad nacional, creo que como no lo hagamos, va a ser muy difícil que seamos capaces de resolver la crisis territorial española,
en todos sus componentes o en todas sus dimensiones. Si alguien quiere protestar ahora, es el momento de... Si no quiere nadie tirarme un zapato o algo y tal, yo sigo. Vale. Por tanto, creo que es muy importante que nosotros disputemos que el que no está de acuerdo, de la misma manera que en Cataluña hubo quien disputó a Puigdemont y le dijo el que no está de acuerdo con Puigdemont es tan catalán como Puigdemont, o sea que usted a mí no me engaña, creo que es muy importante que en España seamos capaces de decirle a Mariano Rajoy que los que no estamos de acuerdo con Rajoy somos tan españolas y tan españoles como él. Y mientras eso no ocurra, vamos a tener un problema. Siempre pongo como ejemplo algo que me arriesgo a tomates o a zapatos, ¿no? En general, la izquierda clásica española siempre ha creído que sentirse orgulloso de ser de su país pues es una especie de cosa casi tercermundista, ¿no? Y a mí siempre me gusta recordar algunos datos. Como sabéis, bueno, pues a partir de los años 80 y 90 se empezaron a hacer encuestas en todos los países del mundo. Primero, pues el Eurobarómetro, ¿no?, que comparaba elementos políticos y culturales en distintos países de Europa. Luego se hizo el Americobarómetro, luego el Africobarómetro. Bueno, ahora mismo hay barómetros, hay encuestas que miden variables idénticas en todos los países del mundo. Y en términos de la ciencia política y de la cultura política y de las bases ideológicas, hay una pregunta que se hace en todos los países del mundo, que es ¿qué tan orgulloso o orgullosa se siente usted de ser español, francés, marroquí, senegalés, argentino? Bueno, los argentinos, imaginaos, ¿no? Chino, ¿no? Lo que queréis. Y en los años 90... había 3 países en el mundo que eran los que tenían la tasa más baja de orgullo nacional, donde la gente estaba menos orgullosa de ser de su país. Los 3 países del mundo en los años 90 en los que la gente estaba menos orgullosa de ser de su país eran Alemania, Japón y España. Y no hace falta ser muy hábil para darse cuenta cuál es el hilo conductor, qué es lo que hay, qué es lo que puede explicar que en Japón, en Alemania y en España haya tantos problemas para sentirse orgulloso de su país. Esto lo quiero subrayar primero para que entendamos lo que nos pasa, pero segundo también para que entendamos que las raras y los raros somos nosotros. Es decir, que el planteamiento no es... Hay que ver cómo son en esos países que andan todos tan tontos y tan orgullosos de su bandera, ¿no? Hay que ver que, ¿no?, esa especie de sentimiento de superioridad de decir, no, yo como no me siento identificado con mi país, me siento un poco superior a estos que, ¿no?, que sacan la bandera y se dan golpes en el pecho. No, que entendamos que los raros somos nosotros. O sea, que lo que no es normal es que en esta sociedad haya niveles tan problemáticos de identificación nacional, de orgullo nacional, identificación con los símbolos que representan al país. O sea, que somos las raras, vamos, y los raros, que no quiero insistir más en esta idea, ¿no? Creo que ha quedado... Tampoco nadie quiere tirarme nada por ahora. Que sí, que de ahí hablábamos antes al principio de la importancia de redefinir conceptos, ¿no? Claro, por lo menos reflexionar sobre ellos, ¿no? Y exacto, ¿no? Y entender cuál es el marco en el que vamos, ¿no? Desde mi punto de vista, resolver la crisis territorial española pasa también por resolver la identidad nacional española. Y eso no se va a poder hacer si no hay un intento exitoso de resignificación en positivo de los valores que definen nuestra identidad, que no pueden ser la paella, la sangría, la bata de cola y el Spain is different. Que la identidad nacional española tiene que, a estas alturas del siglo XXI, tiene que resignificarse sobre los valores centrales de la sociedad española, que son otros y muy distintos, que tienen que ver con el profundo pacifismo, con la solidaridad, con el respeto, con la tolerancia, como sociedad ejemplo de tolerancia, que lo somos, como sociedad pacífica, que lo somos también,
y como sociedad yo creo que de convicciones profundamente democráticas y con una enorme riqueza en términos de producción arquitectónica, literaria, pictórica, etcétera, ¿no? En definitiva, recuperar lo mejor de los valores del 15M, del diálogo, de la participación, del respeto y construir una identidad nacional sobre ello. Y si no lo hacemos, me temo que si no lo hacemos, los que ganaron en los años 40 y que consiguieron volver a ganar por incomparecencia en los años 70, pues me temo que van a volver a ganar ahora, ya sea por incomparecencia o por no haber sabido entender la importancia o la trascendencia de esta cuestión nacional, ¿no? Dicho esto, así como preámbulo, paso a contaros las propuestas en términos de transformación constitucional que desde ese grupo de trabajo creímos que podían ayudar a resolver o que pueden ayudar a resolver los problemas de nuestro país. El debate sobre el cambio constitucional en España se está dando de una forma muy rara y es que los partidos van diciendo hay que cambiar la Constitución y entonces otro enfrente dice no, no hay que cambiar la Constitución. Y el otro dice sí, sí, hay que hacer reformas. Y el otro dice hay que hacer reformas más profundas. Y tú dices ¿qué reformas? No, no, si no hay que cambiar la Constitución. Sí, sí, hay que hacer reformas. No, reformas más profundas. Y tú dices, ¿qué reformas? No hay que cambiar la Constitución, sí hay que... Y dices, pero a ver, pero entonces, ¿qué es lo que queréis cambiar? Porque si no explicáis qué es lo que queréis cambiar, mucho me temo que va a ser muy difícil entenderse. En España estamos a punto de cerrar el debate sobre el cambio constitucional sin que el PP, el PSOE y Ciudadanos hayan explicado qué es lo que quieren cambiar de la Constitución. Y esto no lo podemos consentir. Es decir, el Partido Socialista tiene que explicar qué es lo que quiere cambiar de la Constitución y en qué dirección, Ciudadanos tiene que explicar qué es lo que quiere cambiar de la Constitución y en qué dirección, y el Partido Popular tendrá que explicar por qué no quiere cambiar de nada de la Constitución. Pero lo que no puede ser es que tengamos un debate vacío en el que unos digan yo sí quiero cambiar la Constitución, otros digan no, yo la quiero cambiar más, y nadie diga ni qué es lo que quiere cambiar ni en qué sentido, ¿no? Desde el punto, a mí me habría encantado haber empezado a hacer una presentación de la transformación constitucional, de los cambios que creo que hay que incorporar en la Constitución, pues desde el punto de vista de la garantía de los derechos sociales o cómo podemos proponer que la Constitución sea una garantía de que se inicia en España la transición energética y que por tanto eso va a apoyar la transformación del modelo productivo y por tanto el mercado de trabajo. Pero la urgencia de la crisis territorial nos hizo pues trabajar más deprisa sobre este asunto, pues porque la propia urgencia de la situación así nos impelía, ¿no? La primera propuesta que elaboramos para afrontar desde la ingeniería constitucional el cambio del marco es la creación de un Senado que sea representación de los entes federados o de los territorios que componen España. Mucha gente dice, es que el Senado no vale para nada. Mentira, mentira. El Senado sí vale para algo y para cosas muy importantes. Lo que sí es cierto es que en el Senado no hacen nada, ¿no? Bueno, no hacen nada, bueno, la verdad que no hacen nada. No hacen nada porque es una estructura... Realmente el parlamentarismo español está lleno de cosas que no hacen nada, ¿no? En el Congreso tampoco os creáis que hacemos mucho, ¿no? Luego os explico... O sea, hacemos mucho, pero no es que valga para mucho, vaya. Hacemos mucho, pero no vale para mucho. En el Senado hacen menos, pero cumplen un papel muy importante. El Senado en España, como sabéis, no es una Cámara de Representación Territorial, sino que es una Cámara de segunda lectura. Lo que se aprueba en el Congreso, luego se manda al Senado, que tiene que ser aprobado, y si no se aprueba, vuelve al Congreso, el Congreso lo aprueba y se acabó. Y Santas Pascuas, ¿no? Pero el Senado es, sin lugar a dudas, cuando hablamos de que la ley electoral es muy poco proporcional, en el Congreso es verdad que tiene una desviación importante. Pero en el Senado es un escándalo, en el Senado es una vergüenza. O sea, en el Senado el Partido Popular con el 32% de los votos tiene el 65% de los senadores. O sea, eso no está trucado, eso ya es un tongo, ¿no? Un tongo sin más. Tú consigues el 32% de los votos y te dan el doble de senadores de los que te corresponden. Y esto no es casual, esto está hecho con mucho cuidadito para que tenga este resultado. ¿Y por qué es muy importante el Senado? Aunque no haga muchas cosas. Porque el Senado es el freno de mano del sistema. La mayor parte de las veces el Senado no decide casi nada.
Y, sin embargo, todas las grandes decisiones, las más importantes que se puedan tomar para reformar la Constitución, para modificar el sistema electoral, para cambiar algunas leyes orgánicas muy importantes, esas requieren de mayorías muy cualificadas, o sea, de 2/3 o de 3/5 en el Senado. Por tanto, el Senado no vale para nada hasta que el sistema entra en crisis. Y cuando el sistema entra en crisis, el Senado se vuelve el protagonista de la acción legislativa del Estado. No se puede hacer nada que transforme lo realmente profundo sin el acuerdo del Senado. Que en la práctica significa que no se puede hacer nada que transforme lo verdaderamente profundo sin el acuerdo del PP. Porque como el PP con este sistema electoral consigue tener siempre el doble de senadores de lo que les corresponde, pues al final lo que tenemos, y esto lo hemos visto muy bien, no sé si os habéis fijado, cuando se aplicó el 155, se aplicó no desde el Congreso, se aplicó desde el Senado. Es el Senado quien tiene la potestad para suspender la autonomía de una comunidad autónoma. Por tanto, este Senado, que no es que no valga para nada, sino que para lo que vale es como último paracaídas del sistema, ¿no? Cuando el sistema ya está explotando y ya no le quedan más capas de cebolla, pues la última que le queda, la que protege el status quo para que continúe estando como está, es el Senado. Bueno, pues este Senado hay que cambiarlo. Porque lo que necesitamos en España no es una Cámara de segunda lectura ni una Cámara trucada que lo que sirva es para que el Partido Popular consiga funcionar como minoría de bloqueo. Es decir, porque si al final tienes el 32% de los votos y con eso tienes capacidad para paralizar cualquier proceso de transformación, lo que estás siendo es una minoría de bloqueo. Estás consiguiendo con 1/3 de los apoyos bloquear la voluntad política de todos los demás. Necesitamos otra cosa. Necesitamos una Cámara en donde los territorios estén representados como territorios. Y eso implica que todos los territorios tengan más o menos la misma representación. Es decir, que no por tener más población tengas más representantes. Porque cuando hablamos de una Cámara de representación territorial, los territorios son iguales entre sí. Y nosotros creemos que ha habido algo que ha dificultado muchísimo la cohesión territorial española y que ha generado muchísimas tensiones y que está debajo, en el fondo, de la crisis territorial española, que es el hecho de que la financiación autonómica haya servido de moneda de cambio en el Congreso de los Diputados para que cada vez que un gobierno o un candidato no tenía una mayoría suficiente para ser investido presidente, pues ¿qué hacía? Sacaba la chequera y le daba a los partidos de ámbito territorial restringido lo que le pidieran. La gestión del 30% del IVA, 4.000 millones de euros al PNV hace 1 año y medio. Eso que hemos llamado el puyolismo político, ¿no? Porque Puyol lo practicó, ¿no? con mucha solvencia, ¿no? Siempre que no ha habido mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en España, Convergencia y Unión, o el PNV, o quien pasase por allí, o Coalición Canaria, o aquí también Foro ha sacado lo suyo, ¿no? Es decir, el que ha podido ha rebañado. Y los partidos que se les ha llenado la boca de decir que defendían la unidad de España, no les ha costado nada sacar la chequera y decir ¿cuánto? Cada vez que el Partido Popular o el Partido Socialista han sacado la chequera para decir cuánto, han roto la integridad territorial de España. Porque ese cuánto significa que para dártelo a ti, se lo estoy quitando a otro. Ese cuánto significa que al final de la cadena, la posibilidad de garantizar que la lista de espera para hacerte una mamografía en un punto del territorio español y en otro sea el mismo, se va distanciando. Y al final, en unos sitios, para hacerte una mamografía hay que esperar 3 semanas y en otros hay que esperar 9 meses. Y en unos sitios la ratio de niños por aula es de 18 y en otros sitios es de 24. Y así, y así, y así. Todo eso se ha ido revistiendo ideológicamente por una cuestión relativamente coyuntural de un discurso nacional, es decir, intentando establecer la existencia de diferentes derechos en función de la existencia de rasgos culturales o históricos específicos. Es decir,
como tenemos una lengua, como tenemos una historia propia y como somos una nación, pues de eso se derivan derechos económicos diferentes. Y ahí está el error, o ahí está la toxicidad de todo el planteamiento. Porque el reconocimiento de la diversidad nacional española, el reconocimiento de que en España existen naciones, regiones, países, comunidades, es un reconocimiento que tiene que ser de naturaleza política y cultural. Pero ese reconocimiento no tiene por qué implicar que el número de niños por aula o la lista de espera para operarse una hernia sea diferente en un sitio o en otro. Y eso es los que, insisto, los que se les ha llenado la boca de defender la integridad y la unidad territorial del país no han tenido ningún problema en romper cada vez que lo han necesitado en una votación. Hace menos de un año y medio hemos visto cómo Nueva Canaria se llevaba 700 millones de euros. Y hace menos de un año hemos visto cómo el PNV se llevaba 4.000 millones de euros de aquí al cierre de la legislatura y Santas Pascuas. Y todo se los ha dado el Partido Popular, que al mismo tiempo ha puesto una bandera, ¿no?, de Génova, que casi es un toldo que lleva hasta princesa, vamos, si me apuráis. O sea, en fin, una cosa. Eso tiene que terminar. No vamos a conseguir resolver la crisis territorial española si eso no termina. Y para que eso termine, la propuesta que ponemos sobre la mesa es que ese nuevo Senado, en donde están todos los territorios representados más o menos en posiciones de igualdad, decidan, no en relaciones bilaterales con el Estado, con el Gobierno de España, sino en relaciones horizontales entre todos ellos, cuáles son los criterios para distribuir la financiación autonómica y que, por tanto, el Senado de España se encargue de acordar todos los años cómo se distribuye la financiación autonómica. Pero insisto, que eso no sea el resultado de una negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi, o el Gobierno de España y el Gobierno de Valencia. No. Que la ley de financiación autonómica y la distribución de los recursos, y que si lo que tiene que contar es la edad media de la población en la comunidad autónoma, o lo que tiene que contar es el grado de dispersión, o lo que tiene que contar, cualesquiera que sean los criterios que tengan que contar, sean el resultado de los acuerdos horizontales y transparentes entre los representantes de todos los territorios que se reúnen, pongamos 3 meses al año, en ese Senado. Hasta aquí, primera propuesta. Nadie me va a tirar ningún zapato. Ni... De momento vas bien. Bueno, vale. Nadie quiere decir nada, de verdad que no. Vale. No sé si esto lo he vendido o sencillamente no. Muchas gracias. Bueno, pues continúo, os lo vais, como son cosas bastante graves, ¿no?, dentro de son planteamientos bastante graves y bastante profundos dentro de la perspectiva de la arquitectura constitucional, pues lo dejamos y luego, si acaso, pues al final lo retomáis. Quiero decir que si tenéis algún planteamiento después que no os encaja o algo que os chirría, pues lo podemos recuperar después, ¿no? Vale, segunda propuesta, ¿no? Yo creo que con esta propuesta nos íbamos a ahorrar un montón de problemas, ¿no? Porque tiene una doble virtud, que es sacar la financiación autonómica del Congreso de los Diputados y, por tanto, evitar que la financiación autonómica pueda ser el resultado de las negociaciones para otras cosas, como conseguir la investidura como presidente del Gobierno o como para conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado. Y 2, generar un escenario de igualdad. De igualdad entre los territorios, insisto, el reconocimiento de la plurinacionalidad y de la diversidad territorial de España, el reconocimiento de que aquí hay naciones, de que aquí hay países y de que aquí hay regiones, tiene que tener efectos políticos y culturales, pero no tiene que tener efectos de tipo económico o social. No se puede derivar del hecho de tener una lengua propia o no tenerla, o del hecho de tener una historia diferencial más o menos marcada, las condiciones mediante las cuales a ti te atienden en urgencias en el Hospital de la Seguridad Social. Eso no es respetar el criterio de igualdad ni de equidad, y eso no ayuda a construir un Estado con un nivel de integración territorial positivo, constructivo, razonable. Segunda propuesta. Sí.
No, yo no creo que haya que eliminar el fuero. Además, los fueros no son exclusivos de Euskadi, ¿no? Ni de Navarra. En Galicia también hay fueros, en Cataluña también hay derecho, y en Valencia también, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente compatible con además afecta mucho, la mayor parte de las cosas afectan al derecho civil, ¿no? Y es perfectamente compatible esas viejas formas del derecho civil con un derecho civil integrado. Sí hay una pregunta que entiendo que es a lo que te refieres, que es el tema del cupo, ¿no? Del cupo vasco, es decir, si este planteamiento respeta el cupo o no, ¿no? Yo creo que hay que respetar el cupo, es decir, porque el problema no es quién recauda. El problema es con qué criterio se hace. Entonces, yo no creo que una institución de tan largo arraigo y a la que creo que hay que respetar por su propia naturaleza histórica, no creo que sea el problema. El problema no es el cupo, el problema no es que sea el gobierno vasco el que recauda. El problema es que lo que recauda y en base a qué criterios se decide unilateralmente en la negociación cerrada, oscura, tenebrosa y desconocida entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco. Y eso sí que no puede ser. Luz y taquígrafos para todos. Es decir, que usted recauda porque entiende que porque hay un cupo y usted tiene el derecho histórico a recaudar y es una marca diferencial de su territorio, se respeta. Pero lo que no puede existir son criterios diferentes de recaudación y de distribución porque usted tiene una lengua previa, anterior a los romanos y los demás no. No sé si me he explicado. Sí. Yo creo que esto enlaza con lo que planteaba en la introducción, ¿no? Antes de entrar en la cuestión del Senado, digamos, en el marco previo, esto enlaza a lo que estás diciendo, tienes toda la razón, ¿no? Eso tiene que ver con la construcción de la identidad nacional española. La construcción de la identidad nacional española es una construcción que, insisto, hizo Franco en los años 40 y nadie se la ha disputado. Nadie ha querido dar la batalla después. Entonces, queda esta cosa heredada del franquismo con toda su caspa y luego los que han querido construir identidades periféricas en competición con eso. Pero no existe una construcción de la identidad nacional española. Y esa construcción originaria, que es profundamente madrileñista, o sea, y no quiero decirlo centralista, que es muy abstracto, ¿no? Porque además, bueno, madrileñista y barcelonista, ¿no? Quiero decir, en España cualquier escritor, pintor, poeta, arquitecto, escultor que no haya pasado por Madrid o Barcelona, que se olvide porque no va a formar parte de la historia de España. O sea, quiero decir, Manrique, nadie sabe quién es. Castelao, ni te cuento. Blasco Ibáñez, pues en su pueblo. Así se ha construido la identidad nacional española, pero por puro desconocimiento, por pura ignorancia. Entonces, no solamente hay un problema de dinero, ¿no? que lo hay, que es muy importante y que si resolvemos el problema del dinero con equidad, avanzaremos mucho. Hay un problema, y por eso insistía en que no se va a resolver la crisis territorial española mientras no se resuelva la cuestión de la nación española. Hay un problema de identidad nacional por construir, pendiente, que sea inclusiva, que abra las puertas a todos y a todas las que no pasaron por Madrid y por Barcelona. Y eso está por hacer, porque eso es el resultado, además, eso tiene como resultado una profunda ignorancia. Es decir, en España hay una enorme ignorancia hacia los referentes culturales muy importantes en cada uno de los territorios que componen España. Muy, muy importantes. Es decir, pues voy a hablar de los míos, ¿no? Pero que Castelao no sea conocido en toda España es una vergüenza para España. Es una vergüenza. Eso no podría pasar. O que un escritor como Xosé Luis Méndez Ferrín no sea conocido en toda España es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Demuestra hasta qué punto este país está construido de una manera que no puede funcionar. Nos empobrece a todos, quiero decir, porque redunda. Entonces, la reconstrucción de la identidad nacional española tiene que fundarse sobre otra cosa, que es el respeto y el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad nacional, regional, de país y de comunidad. Y hasta que eso se dé, que podemos hacer ejercicios de arquitectura constitucional que ayudarán, pero hasta que eso se dé, y eso se da en la política, eso lo tiene que hacer la política. La política es la que tiene que dar la batalla
por la reconstrucción o la resignificación de la identidad nacional española. Y para eso tenemos que atrevernos a hacerlo y no decir, uff, qué poco me apetece, uff, no me acerco a eso que me da un rollo más malo, que me trae muy malos recuerdos, porque es que además, desde el punto de vista generacional, en los espacios generacionales menos militantes, la gente más joven ya lo ha resuelto eso. A la gente más joven todo esto le suena a chino. O sea, esto lo ha arreglado Rafa Nadal. Los problemas de la bandera española los ha arreglado Rafa Nadal. Y hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo. No para todos, claro, no los ha arreglado para todos, pero para las generaciones más jóvenes sí. Pero bueno, continúo con la segunda propuesta, que yo creo que ahí ya me vais a tirar más zapatos, ¿no? Ahora me preparo, la tercera es la peor, pero la segunda también. En España tenemos un gran problema, que no es exclusivo de España, sino que es compartido por la mayor parte de las democracias de nuestro entorno, y es que el poder ejecutivo se ha ido apropiando de todos los demás poderes. Es decir, el gobierno, pues no solamente gobierna, sino que el gobierno tiene una enorme capacidad de intervención en el poder legislativo, tiene una enorme capacidad de intervención en el poder judicial, tiene una enorme capacidad de intervención en el poder municipal y tiene una enorme capacidad de intervención en el poder autonómico. Y esto, que es una pauta común a la mayor parte de las democracias europeas del siglo XX y del siglo XXI, en la situación de la crisis de la democracia española ha adquirido dimensiones esperpénticas. En estos momentos, como sabéis, pues en el Congreso de los Diputados la gente dice, es que no hacéis nada. Y hay que decirle, pues sí, pues es que no hacemos nada. No hacemos nada porque el Gobierno ha bloqueado el Congreso. El Congreso está bloqueado. El Congreso y el Senado, el Poder Legislativo. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues lo ha hecho... es que el tinglao este que tienen montado lo llevan haciendo 200 años y lo tienen, pero que hasta que entras dentro no te das cuenta de lo bien afinado que tienen el tema, ¿no? O sea, para tenerlo todo bien atado. Resulta que hay una disposición constitucional que, bueno, yo había leído muchas veces así, pero como sin creer que aquello tuviera un peso, pero no, caray, que sí tiene. Hay una disposición constitucional que dice que cualquier iniciativa del Poder Legislativo, o sea, cualquier grupo parlamentario que quiera proponer una proposición de ley en el Congreso y decir, oye, que queremos proponer la subida de las pensiones, ¿no? Lo llevamos a la mesa, se lo llevamos a una pastora allí y le decimos, oye, que queremos que tramites esta ley. Bueno, pues hay un dispositivo constitucional del que prácticamente no se había utilizado, o muy pocas veces en España, pero que desde que Rajoy fue elegido presidente en 2016 se ha utilizado todo el tiempo, que dice que cualquier iniciativa legislativa, o sea, que tú vas allí con el papeliño, ¿no? Y le dices, miren, que afecta a los presupuestos generales del Estado, necesita el visto bueno del Gobierno para poder ser tramitada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que desde octubre de 2016 el Gobierno no le da el visto bueno a nada. A nada. Bueno, por otro lado, ya me diréis qué se puede legislar que no afecte a los presupuestos generales del Estado. Pues nada, porque es que no se puede legislar nada. Bueno, la prisión permanente revisable, eso se puede legislar. De eso va el tema. Entonces, desde que empezó esta legislatura, el Gobierno, por lo menos en cierre de 2007, había vetado 27 iniciativas legislativas, tramitó 8 y 4 las tiene por ahí metidas en no se sabe dónde. Entonces dices, bueno, no podemos, o sea, es que no podemos hacer nada, ¿no? Pero fijaos hasta qué punto la cosa fue grave, que al principio de todo Ana Pastor no se dio cuenta y propusimos en una proposición de ley la derogación del calendario de la LOMCE. Ana Pastor dijo ok, la dejó pasar y el PP le puso a ella una demanda en el Constitucional. O sea, que no se andan con chiquitas, ¿eh? Es decir, que van en serio, que van en serio. Va, lo que es gente seria, eso sí que son, serios sí son. Entonces, en la práctica,
Bueno, y luego hay el siguiente cambalache, que es la que hicieron ayer, la que liaron ayer con la prisión permanente revisable, o sea, esa cosa vergonzosa que tuvimos que ver ayer, o sea, ese espectáculo deplorable que hace tanto daño a las instituciones, porque eso no se puede hacer en una institución que representa al pueblo español, eso no se puede hacer, lo que vimos ayer. Lo subrayo, estoy enfadada, porque lo digo enfadada porque lo estoy, mucho. Pasé mucha pena ayer, mucha pena. Y creo que, no sé qué es lo que se habrá visto en la tele, pero porque cambia mucho también de cuando estás allí y lo que se ve luego en la tele, pero vivido allí os aseguro que fue una cosa horrible, horrible, horrible. O sea, tendrían que haber suspendido la sesión por indignidad, por inmoralidad, por falta de ética. Bueno, la segunda triquiñuela que tienen montada, que eso ya es filibusterismo parlamentario, es que lo que cogen, cuando algo lo tienen que tramitar porque no afecta a los presupuestos generales del Estado, pero tampoco no quieren que se vote porque tienen miedo a perder, que esto les pasa, claro, porque este es el problema. El problema es que, como el PP no tiene garantía de que gana las votaciones, pues entonces que nada se tramite porque esa es la garantía de que no pierdo. Entonces, la siguiente, para que no pase nada, es que como sabéis, cuando se presenta un proyecto de ley, se abre un plazo para que los grupos de la oposición, bueno, para los grupos de la Cámara, presenten enmiendas, ¿no? Y puedan decir, oye, pues yo quiero enmendar esta parte, la otra, lo que sea. Bueno, pues lo que hacen es que cuando algo pasa el trámite, entonces empiezan a pedir más plazo, de que se amplíe el plazo de enmiendas. Y entonces pueden estar años pidiendo la ampliación del plazo. De hecho, hay proposiciones de ley que pasaron el primer filtro y están desde octubre de 2016 en apertura de plazo de enmiendas. Y como Ciudadanos y el PP aceptan que se siga abriendo el plazo de enmiendas, pues así puede durar el rollo. De hecho, el debate que hubo ayer tuvo lugar porque el PP y Ciudadanos decidieron cerrar el plazo de enmiendas y que el debate fuera ayer. ¿Os dais cuenta de la magnitud de la inmoralidad? O sea, porque esto es una proposición de ley que había metido el PNV en el 2016 y que llevaban ampliando el plazo de enmiendas todo el rato para que no se pudiera debatir. Es horrible, ¿eh? O sea, de verdad que son cosas que a mí se me ponen los pelos de punta porque son cosas que yo no creí que fueran tan mezquinos, ¿no? De tanta mezquindad. Pero sí. Bueno, no os cuento aquí mis penas porque es... Sí. No, desde luego esto necesita un tantarantán muy importante, ¿no? Porque así por este camino no va. O sea, por este camino no va. Pero el tantarantán se lo va a dar la gente, que es como se lo estamos dando a la gente. Y lo que pasa es que no hemos todavía sido capaces lo suficiente de acabar de cambiar esto, ¿no? Y se ha quedado petrificado ahí en su... Pero está tan podrido todo que esto ya no es que caiga por lo que le empujemos, es que caerá por su propia putrefacción, sin más. Porque la segunda a la que voy, quiero decir, la primera es que el poder legislativo está bloqueado por el Ejecutivo. O sea, tenemos un Ejecutivo, un gobierno que es capaz de parar al poder legislativo. Eso es muy fuerte, ¿eh? Quiero decir, eso es muy bestia. Pero es que si miras al poder judicial, la cosa está igual o peor. Quiero decir, la cosa está igual o peor porque lo que hemos visto en esta legislatura, todo lo que ha hecho Mariano Rajoy para controlar la Fiscalía General del Estado, o sea, eso es terrible. Es decir, es terrible. Maza, bueno, no hace falta que os recuerde lo que hemos visto en los telediarios todo el rato, ¿no? El control férreo del fiscal general del Estado, que a su vez controla de manera férrea la actuación de las fiscales y de los fiscales en determinados casos en concreto. Y, igual de importante, el control de los miembros del Tribunal Supremo. Mucha gente dice, no, es que Mariano Rajoy va a convocar elecciones anticipadas en 2019 porque entonces tiene miedo a Ciudadanos. Mariano Rajoy no va a convocar ninguna elecciones en 2019 ni un solo día antes de que expire el plazo. Porque Mariano Rajoy y su gobierno no se pueden permitir a sí mismos el lujo de perder el control de la Fiscalía General del Estado ni medio minuto. Porque el día que pierdan el control de la Fiscalía General del Estado, el riesgo que tienen de ser imputados desde la Audiencia Nacional hacia el Supremo es elevadísimo. Vamos, es que básicamente si no tuvieran el control del fiscal general del Estado
y de los miembros del Tribunal Supremo, que no hay ni uno que no sea de su cuerda, ni uno, porque no se lo pueden permitir, ¿eh? Porque a poco que haya uno que no sea medio de la cuerda, están imputados. La cantidad de causas judiciales, la cantidad de pruebas acumuladas sobre las cajas B del Partido Popular, no solamente en Génova, sino en todo el país. Las fiscales y los fiscales que hay, bien valientes en esas causas, que están demostrando y están acusando, como las dos fiscales que hay en Valencia, que están acusando al PP de organización criminal. Los agentes de la UCO y de la UDEF, algunos son cabos, que yo este año he aprendido mucho sobre corrupción, muchísimo, he estudiado un montón, me lo estoy estudiando, he aprendido muchísimo. Un día hablamos de eso, porque ahora de eso sé, ahora. Ahí hay una gente que le echa unas narices, gente que le han destruido su carrera en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, que les han obligado a dejar el cuerpo, gente que se ha tenido que ir a trabajar a la privada, jueces que les han amenazado con cuestiones familiares y con cuestiones personales de carrera judicial. O sea, cosas que dices, esto es la mafia. Y yo recordaba, ¿no? Y decían, la frase esa que decían siempre del asesor de Clinton, ¿no? De que decían, es la economía, estúpido, es la economía. Y yo decía, no, en España es la fiscalía, estúpido, es la fiscalía. O sea, ni un minuto sin el control de la fiscalía. Ni un minuto. Porque como se cuele un juez en el Supremo, y por supuesto ni un minuto sin control del nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que nombran a los miembros del Supremo. Porque como se les cuele ahí también, como ahí pierdan la conducción del aparato, se les complicó la cosa. Por tanto, el Poder Ejecutivo el Gobierno puede frente al Legislativo porque lo paraliza, el Gobierno puede frente al Judicial porque lo paraliza. Pero es que te vas a ver lo que han hecho los ayuntamientos, ves la ley Montoro y dices, ostras, pero es que la administración municipal en España es cualquier cosa menos autónoma y suficiente. O sea, es que la ley Montoro lo que le ha dicho a los ayuntamientos es, usted haga lo que quiera, usted deje de robar, usted gestione mejor, usted saque a los corruptos de las... Que cada euro que usted deje de gastarse, de acuerdo con el criterio anterior, me lo va a dar a mí para que yo me voy a encargar de pagar la deuda. Y tú dices, bueno, ¿pero entonces esto qué es? Dicen, la regla del gasto. Y claro, como ahora se le han echado encima los propios alcaldes del PP, que quieren salir reelegidos en 2019, Montoro ha dicho, bueno, parece que hay que dar una zanahoria por ahí y levantar un poquito la regla del gasto, porque si no parece que nuestra gente va a perder. Y dices, pero tendrán poca vergüenza, ¿no? O sea, de tener... Porque claro, es que esto no... Por tanto, capacidad para... Claro, se habla mucho del 155, la ley Montoro es un 155 municipal. Y esto, si hay aquí, no sé si hay gente aquí de los ayuntamientos, vamos, pero sí, ¿no? Es que, vamos, cualquiera que esté trabajando en un ayuntamiento lo sabe, vamos. Y finalmente, que este ha sido ya el colofón final, el Ejecutivo tiene capacidad para intervenir en las comunidades autónomas porque es el Ejecutivo quien suspende la autonomía en Cataluña. No es el Congreso de los Diputados, no es el Legislativo, es el Senado, con un 65% de senadores del Partido Popular. Por tanto, ahora mismo que el sistema está derrumbándose por todas las esquinas, derrumbándose por el lado de lo social, derrumbándose por el lado territorial, derrumbándose por el lado de la parálisis en términos políticos, porque lo que es evidente, yo creo que eso sí que es evidente, es que este Gobierno no tiene ningún proyecto de país. Es decir, que aquí no hay más... que los objetivos de este Gobierno son dos. El primero, convalidar las directivas europeas. Cada vez que llegan al Congreso de los Diputados, como eso no pueden evitar votarlo, porque lo tienen que votar, porque los socios europeos les obligan a convalidar las directivas, entran en pánico con las directivas. Lo de la estiba estaban fuera de sí. Cuando vieron, porque claro, el pacto con Europa es, os dejamos en paz si nos convalidáis las directivas. En cuanto que nos deis problemas con la convalidación de directivas, entonces a lo mejor nos pensamos decir algo sobre el tinglao de mafia y corrupción que tenéis ahí montado. Entonces, muy importante, objetivo número 1 del Gobierno del Partido Popular, convalidar las directivas europeas. Y objetivo número 2, no ir a la cárcel. Esos son los objetivos de este Gobierno, convalidar las directivas europeas y no ir a la cárcel.
Porque proyectos para... No, ¿vosotros veis algún proyecto de creación de empleo, de transición energética, política de vivienda? ¿Algo? ¿Vosotros veis algo? Nada. Porque no lo hay. Porque no hay nada. Solamente hay convalidar las directivas europeas y no ir a la cárcel. Objetivos. Bueno, pues resolver la crisis territorial española significa que hay que meter al Doberman del Ejecutivo en una jaula. Porque el Poder Ejecutivo en España no puede tener este nivel de desboque. No puede ser un poder que puede paralizar el legislativo, paralizar el judicial, interferir en la autonomía de las administraciones públicas, suspenderlas. Eso no puede ser. Es decir, la democracia necesita división de poderes. ¿Es verdad que no hay ningún país en donde la división de poderes sea perfecta? Por supuesto que no. Pero entre perfecta y esto hay un rato, ¿eh? Hay un rato largo. Entonces necesitamos un marco constitucional que defina de manera clara, contundente, estricta los límites y competencias de cada uno de los poderes del Estado. Necesitamos que el Poder Ejecutivo no tenga capacidad para paralizar las Cortes. El Poder Ejecutivo no puede bloquear el Congreso de los Diputados. Y el Poder Ejecutivo no puede nombrar ni a los jueces del Supremo, ni aunque sea de manera indirecta, ni al fiscal general del Estado. Eso no puede ser. Y eso tiene que venir en una Constitución que esté concernida sobre esto. Las administraciones públicas tienen que tener autonomía y suficiencia. Los ayuntamientos tienen que tener recursos para poder llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas y las comunidades autónomas también. Y eso quiere decir que tú no puedes estar interfiriendo y bloqueando a golpe de ley orgánica. Necesitamos que la Constitución garantice la división de poderes. Y eso en la Constitución que tenemos ahora no es así. Bueno, a la vista está que no es así, vamos, esto es un hecho. Y yo creo que además de necesitar que la Constitución separe de manera meridiana qué es lo que le toca al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que son muy importantes, el Legislativo necesita más legitimidad. Perdón, el Ejecutivo necesita más legitimidad, el Gobierno necesita más legitimidad. Tienen que acabarse, no puede volver a ocurrir que alguien pueda ser presidente del Gobierno a base de pactar cosas en reuniones oscuras con gente sin saber por qué, ni cómo, ni de qué. O sea, a ver, ¿por qué el Partido Socialista se abstuvo? ¿Por qué el Partido Socialista dejó que gobernara Rajoy? Eso no puede ser. Que no lo sepamos, no puede ser. Eso no puede ser. ¿Y por qué eso no puede volver a pasar? Porque eso no puede ser tampoco. ¿Por qué Aznar consiguió ser presidente en el 96 después de haberse pasado toda la campaña electoral gritando Pujol enano habla castellano? Eso no puede ser. ¿Qué se negoció allí? ¿Cuál fue el acuerdo? Eso no puede ser. Bueno, pues para que eso no puede ser, yo creo que la forma más fácil y que el resto de las democracias de nuestro entorno tienen para resolver ese no puede ser, es que la gente elijamos directamente al presidente o a la presidenta del Gobierno. Y se acabó. Y se acabó. Y se acabaron las negociaciones en cuartos oscuros y los acuerdos que no sabemos en qué se basan. Elegimos directamente al presidente o a la presidenta en elecciones a 2 vueltas, primero que se presenten todos los que quieran y luego elegimos entre los 2 que queden primeros, y Santas Pascuas. Y nos quitamos grandes problemas. Yo no estoy tan de acuerdo, o sea, no es que no esté de acuerdo, ¿eh? Pero es que creo que en España no hay un consenso sobre eso. Y sin embargo sí hay un consenso sobre que hace falta otro Senado, sobre que el Ejecutivo no puede hacer todo esto y sobre que saldríamos ganando si eligiéramos directamente al presidente del Gobierno. O creo que puede haber un consenso, no digo que lo haya ahora, pero creo que se puede construir. Construir un consenso sobre cambiar la jefatura del Estado, eso me parece mucho más complicado. Y sobre todo además que si empezamos a plantear la reforma constitucional por ahí, ya te digo yo que eso es garantía de que tenemos Constitución del 78, forever and ever and ever. Eso es fácil, eso solamente hace falta, eso es mucho más fácil que todo esto que estoy contando. Eso está chupado. Comparado con conseguir elegir de manera directa al presidente del Gobierno, eso está chupado. Eso.
Lo que pasa, y eso creo que es muy importante, creo que tenemos que empezar a pensar la España que queremos en lo concreto, ¿no? Como estoy planteando ahora, que es un ejercicio, me decís, ¿y tú crees que esto se puede conseguir mañana? Yo sé que esto no se puede conseguir mañana. Pero lo que sí sé es que como no imaginemos cómo queremos que sea la España que vamos a construir y cuáles son las soluciones que hay, porque a veces también, si no pensamos en lo concreto, parece que las cosas no tienen solución. Pues sí que las hay, y montones de países a nuestro alrededor funcionan de esta manera y no pasa nada. Y no se cae el mundo, y no tiene que ser todo... y no. ¿Vosotros os creéis que si hubiéramos elegido directamente al presidente del gobierno, Mariano Rajoy estaría gobernando este país? Vamos, pero ni de broma. Es que eso no puede pasar, eso no habría pasado de ninguna manera. No, no habría pasado, no. Quiero creer que... No. Ahí hay una pregunta. Sí, dale. Sí, un segundín, que hay una pregunta ahí. Yo, bueno, no he planteado que nosotros necesitemos un error, ¿eh? Digo que los raros somos nosotros. No digo que sea equivocado, digo que la rareza somos nosotros, ¿no? Y que ellos son... Y por supuesto es una escala, nosotros somos los menos orgullosos, hay otros países que están medianamente orgullosos, otros más orgullosos, quiero decir que hay modulaciones, ¿no? No es que nosotros, estos 3 países sean que no están y todos los demás sí, sino que estamos en la parte baja de la tabla. Yo creo que la reflexión es muy pertinente, pero al mismo tiempo, fíjate, te voy a dar unos datos, bueno, si no te importa que te trate de tú. Nosotros hicimos una encuesta antes de que empezara Podemos, el año anterior hicimos una encuesta preguntándonos sobre estas cosas, ¿no? En España y tal. Y tú fíjate qué cosa más preguntamos por las cuestiones de la identidad nacional y sobre los símbolos, ¿no? Sobre las banderas y sobre... Y entonces, fíjate, te voy a comentar una cosa que se entiende muy bien, ¿no? Preguntamos, ¿a usted la bandera española le parece muy bonita, ni fea, fea o muy fea, ¿no? Entonces nos salía bonita, muy bonita, creo que era el 56%, que está fatal eso, ¿no? Eso está o sea, que está fatal en el sentido de que es un mal símbolo, o sea, un símbolo con el que solamente un 56% de la población considera que es bonito, muy bonito, tiene un problema. Pero es que luego preguntábamos, ¿y la bandera de su comunidad autónoma le parece muy bonita, ni fea, fea o muy fea? Y en todas las comunidades autónomas, la media de muy bonita y bonita, todas, da igual cuál fuera la bandera, era 15 puntos más alta. En todas. Pues va a ser que no tiene que ver con los colores. No, va a ser que es otro tema. Entonces, eso lo que está expresando es algo sin resolver. Y esto, es decir, pues esto es como el principio del psicoanálisis, ¿no? O sea, todo lo que se reprime vuelve. O sea, hasta que resolvamos esto, volverá y volverá y volverá. Entonces, para unas personas, desde el punto de vista ya individual, el tránsito puede ser más duro, menos duro, factible, no factible. Seguro que hay biografías en las que ese viaje no es posible. Pero como país, como pueblo, me temo que o afrontamos y resolvemos ese secuestro sin liberación, o me temo que va a ser muy complicado esto. Bueno, yo no voy a hablar de lo de las encuestas, eso si acaso después para no perder la hebra de lo que... Pero contesto a 2 cosas. Primero, este segundo proceso, o sea, el proceso que se abrió en la transición y por incomparecencia se dejó sin resolver y que ahora reaparece, esta fase en la que estamos ahora no está cerrada. Quiero decir, esto no está cerrado. El que se crea que el proceso de cambio político español se cerró ya, quiero decir, el proceso que empezó en el 15M, que este ciclo ha muerto, eso no es cierto. Entonces, por eso insisto en que creo que esto es algo que hay que hacer y por eso lo cuento, porque creo que tenemos que hacerlo, que es una tarea pendiente y es una tarea pendiente muy importante y que seguramente no es la que más nos apetece hacer, es decir, que no sería la primera por la que empezaríamos, pero como no podemos elegir qué es aquello por lo que tenemos que empezar, me temo que la historia de España, la historia de nuestro país nos está impeliendo a que lo hagamos. O sea, es que no nos queda otra que hacerlo, porque si no lo hacemos la vamos a perder, que es lo que ha pasado el 1 de octubre. Porque no pudimos llegar allí
con otra identidad que contraponer a la que Mariano Rajoy decía, la voz de España soy yo. Oiga, no. La voz de España no es usted mandando guardias civiles en un barco con unos piolines. Claro, porque al final España es un... No, al final España, ¿qué acaba siendo ahí? Pues un montón de guardias civiles dando porrazos. Es que eso no puede ser. Si estoy segura de que la mitad de los guardias civiles que estaban allí no querían dar esos porrazos, o más. O más. O más. Entonces, ese debate hay que darlo. Esa disputa hay que darla, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es imprescindible para no perderla. Y la segunda cuestión que planteas de los Borbones, ¿no? Yo creo que no se puede empezar por ahí, porque creo que si se empieza por ahí es la garantía de que no vamos a ningún lado. Porque ahí es donde se condensa todo. Pero no tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? Yo ya sé que no os voy a convencer, o sea, que yo lo entiendo. Pero también creo que lo que vimos el 3 de octubre en la tele fue... Claro, yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo tuve la sensación de que estaba dando una orden. O sea, yo escuché el discurso y dije, esto es una orden. Esto es una orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no del Jefe del Estado, del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y dije, ostras, esto no puede ser. Es decir, porque si tú quieres dar una orden, entonces tienes que presentarte a las elecciones. Es decir, y entonces en esta propuesta de cambio constitucional, lo que sí añadimos, esto no es de consenso con los compañeros, es que el presidente del Gobierno de España, de esa nueva arquitectura constitucional, sea también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Es una solución de compensación, ¿me entendéis? Yo creo que si consiguiéramos que no fuera Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, yo ya me daba con un canto en los dientes. Porque eso sí que no puede ser. Lo que no puede ser es jefe del Estado por cuna y dar órdenes por la tele. Eso no puede ser. Si tú quieres salir por la tele a dar órdenes, te presentas a las elecciones y si los españoles y las españolas te decimos que vale, pues tú vas y das las órdenes. Pero sin presentarte a las elecciones no das órdenes. Vas a inaugurar Fitur y todo eso. En mi punto de vista. Sí, pero había aquí una palabra primero. Claro, pero ahí tienes un problema y es que ya tienes, y además esto generacionalmente es muy importante verlo en números desde el punto de vista de los cortes generacionales, ya tienes un 56% a los que les parece muy bonita. Había que haberlo hecho antes. Ah, no, esa la hicimos nosotros, pero yo eso lo hago bien, ¿eh? Las encuestas y eso las hago bien. Esa la hice yo, pero te digo que está bien hecha. No, lo que intento decirte, es que no porque la haya hecho, o sea, nada, ¿no? Yo te digo para que te fíes, vamos, pero no porque... Creo que esa batalla no se puede ganar. Listo. Y creo que tenemos cosas tan importantes que arreglar en este país, que básicamente a mi juicio son el cambio del modelo productivo, la transición energética y el cambio del mercado laboral, que básicamente no se llevan a cabo por culpa de la corrupción, de los intereses de las eléctricas, del IBEX, etcétera, etcétera, que no permiten que se cambie el modelo productivo español. Creo que nosotros venimos aquí para hacer eso. Por lo menos yo me monté en esta cosa de Podemos, o sea, nos montamos a hacer esto, yo al menos lo hice para cambiar el modelo productivo de mi país y que dejemos de ser un país de camareros y de servicios para las vacaciones de los alemanes y que seamos un país que compite por las gamas altas y con un tejido industrial en condiciones y, por tanto, con un mercado de la mano de obra en donde la tasa de paro normal sea del 5% y no del 16%, que es el país que tenemos, y para que los corruptos se vayan. Estos son y creo que esos objetivos tienen que ser los prioritarios y que no nos tenemos que perder en el resto de las cosas, porque esto de la política resulta que es muy curioso y es que cuantas más cosas metes en la cesta, no viene más gente, sino que es al revés, se va más gente. Entonces, si tienes pocas cosas en la cesta, cambio de modelo productivo, transición energética y sacar a los corruptos de las instituciones, resulta que tienes mucha más gente que si tienes cambio de modelo productivo, cambio de transición energética, sacar a los corruptos, traer la República, cargarse al Borbón, llevarse al otro... Y entonces de pronto dices, ostras, si estamos tú, yo y mis primos. Entonces...
Yo quería volver al tema de la identidad nacional. Bueno, en principio, a mí me pareció sugerente la idea esa que defiendes de que uno de los problemas de este país es que la derecha se adueñó de ciertos símbolos, no solo de ciertos símbolos, yo creo que de la idea de España, etcétera, etcétera. Lo que tengo más dudas, en eso estaría de acuerdo contigo y me parece una asignatura pendiente en la reflexión de la izquierda en ciertos aspectos. Lo que tengo más dudas es en cómo abordabas el problema de los dineros, para entendernos, la financiación territorial, que es otro debate pendiente. Porque, claro, yo los ejemplos esos de que una mamografía tardas en una comunidad en hacerla 3 semanas y en otra comunidad 9 meses, esos ejemplos recurre mucho a ellos ciudadanos, y me parecen peligrosos porque yo creo que esos ejemplos en muchos casos enmascaran una tendencia que también está muy presente en la derecha y especialmente en Ciudadanos, que es la abolición, por así decir, del sistema autonómico, es decir, la desaparición de las comunidades autónomas. Yo creo que hay unas fuerzas también en la derecha, digamos, centralizadoras y que en todo este barullo están sacando mucho partido y que, bueno, que es un problema. Yo creo que no me parece sencillo de entender esa idea tuya, puesto que en cada comunidad autónoma hay también determinados gobiernos de determinado signo que también aplican políticas diferentes en la distribución de sus recursos. Quiero decir, no será lo mismo que gobierne Podemos y la financiación que Podemos dé a la sanidad pública, por así decir, que si gobierna el PP. Es decir, ahí también derivan diferencias, ¿no? Bueno, entonces, incluso hay gobiernos autonómicos que tienen distintos niveles de corrupción. Hay unos que están putrefactos, otros que están medio putrefactos, otros que están cuarto y mitad. Y hay unos que están a favor de las privatizaciones a lo bestia, otros a favor de las políticas más públicas, etc. Tienes toda la razón en que la gestión autonómica cuenta y cuenta mucho en los resultados de las políticas públicas. Pero también te digo una cosa, la desigualdad en la financiación es un escándalo. Quiero decir que incluso si no hubiera diferencia en la gestión de los distintos gobiernos autonómicos, con la desigualdad de la distribución de recursos sería imposible que hubiese igualdad. Ya, no, yo te planteaba dudas. Sí. Te planteaba dudas porque me parece una simplificación. La idea tal como yo la entendía, al menos me parecía una simplificación en la resolución de un problema que es Pero muy yo creo complicado. que todo el mundo quiere que por lo menos le den las mismas cartas para luego poder jugar la partida mejor o peor. Pero creo que todos creo que el principio de equidad o de solidaridad se basa en que todos tengamos las mismas oportunidades o las mismas posibilidades en términos de cartas. Evidente que después la gestión autonómica hará que en unos sitios se resuelva mejor y en otros peor, sin duda. Claro que la veo, sobre todo porque solamente tenemos una opción, que es ganar. Nosotros solo podemos ganar. Solo podemos hacer eso. Así que solo veo esa opción. Por supuesto que esto no está terminado. Esto va a ser un camino y en un determinado momento creímos que iba a ser más fácil de lo que finalmente resultó. Pero nosotros, las grandes mayorías de la sociedad española, no tenemos otra opción que ganar. Porque esta gente nos va a arruinar. Nos está arruinando la vida, nos está arruinando la biografía, la nuestra, de los mayores, la de nuestros hijos. Es que no tenemos otra alternativa. Es que vamos a ganar porque es necesario históricamente, porque las grandes mayorías no tenemos otra solución que ganar. Así que sí, claro que veo futuro, el que tenemos que construir. Hemos tenido muchos y tenemos muchos gobernantes apátridas. Son apátridas, por muchas maneras que se pongan, lo que son apátridas. Porque no creen ni en su país, ni en su pueblo, ni lo defienden donde hay que defenderlo, ¿no? Así que esos que se ponen las banderas y luego se llaman la pasta suiza, pues lo que son apátridas, es gente que no tiene ni país ni pueblo, ¿no? Y tenemos que explicarle, yo creo que nosotros sí tenemos país y que sí tenemos pueblo porque formamos parte de él, ¿no? Y que tenemos que hacer las cosas de una manera.
Bueno, dicho esto, me queda por contar el tercer punto de las propuestas de reforma constitucional, que es quizá el más controvertido, y qué bien, porque así se acaba el tiempo y entonces ya no me podéis tirar los zapatos y los tomates, que seguro que me voy a ganar, ¿no? El tercer punto tiene que ver con cómo resolvemos el problema de que hay gente que se quiere ir y que hay gente que quiere votar sobre la posibilidad de irse de España y formar un Estado diferente, ¿no? Creo que la decisión sobre la estructura territorial del Estado, es decir, el perímetro del Estado, pues es la decisión más importante que puede tomar cualquier Estado. No hay ninguna decisión más importante que esa. Ni siquiera elegir entre forma de democracia o dictadura es más importante que la decisión del territorio. Si cualquiera de vosotros coge un manual de teoría del Estado y mira qué es un Estado, dirá, es una estructura institucional que opera sobre un territorio. El territorio es la decisión, es el nivel cero, digamos, de la política, ¿no? Por tanto, es la decisión más importante, la decisión sobre el territorio es la más importante que se puede tomar. Y, por tanto, no es una decisión banal, ¿vale? Y que no puede estar sometida a elementos de coyuntura o debates banales o debates en los que se están debatiendo otras cosas que no son esa. Y asumo esta propuesta con ese sentido de la responsabilidad, con este planteamiento en la cabeza, y por eso lo participo, ¿no? Es decir, no es una decisión democrática cualquiera, es una decisión democrática trascendental y, por tanto, debemos de afrontar ese debate como lo que es, como un debate trascendental. Sin embargo, también creo que en política no puede haber ninguna decisión que no se someta al principio democrático, ni siquiera la que tiene que ver con el perímetro territorial del Estado. Y, pues, dándole vueltas con todo este grupo de trabajo, los compañeros y las compañeras, pues dándole muchas vueltas, tratamos de buscar una solución que permitiese, por un lado, compartir o asumir en esa propuesta la percepción de que esta es una decisión trascendental, es decir, es una propuesta muy compleja y por tanto muy sofisticada, pero al mismo tiempo integrando el principio democrático de que no puede existir ningún elemento en el ámbito de la política que no esté sometido al principio de la democracia. Así que la propuesta es la siguiente. Cuando hayamos acabado de redactar el texto constitucional o de reformar el que tenemos, o en fin, cuando ya hayamos llegado a la recta final, que obviamente tendrá modificaciones que tienen que ver con la estructura territorial y otras que tendrán que ver con los derechos sociales y otras que tendrán que ver con el modelo productivo, en fin, tendremos que cambiar muchas cosas en nuestra Constitución, pero lo que sí es seguro es que cuando eso ocurra, al final ese texto se va a someter a referéndum, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues hagamos una cosa. Cuando sometamos a referéndum ese texto, hagamos dos lecturas de los resultados. Una primera lectura que será el resultado en toda España y diremos los españoles y las españolas han dicho que sí o que no a este texto. Pero integremos dentro del texto una lectura de ese referéndum como un momento de lectura que permita la integración de un instante confederal. Es decir, hagamos que la lectura de qué es lo que ha votado la gente en Galicia, qué es lo que ha votado la gente en Madrid, qué es lo que ha votado la gente en Asturias, qué es lo que ha votado la gente en la Comunidad Valenciana, qué es lo que ha votado la gente en Canarias, qué es lo que ha votado la gente en Cataluña. Si en alguno de los territorios que componen España la gente dijera que no a esa Constitución, abramos un proceso político. Es decir, entendamos que el momento en el que se refrenda la Constitución es un instante confederal, en donde reconocemos la existencia del sujeto político español, pero también reconocemos la existencia de 17 sujetos políticos diferentes, con el mismo derecho y con la misma cadena de efectos en relación a la aprobación del marco constitucional. Eso sí, el instante confederal se cierra ahí. Es decir, ese instante confederal cierra el ciclo confederal. Abrirá paso a, seguramente lo que salga de ahí es un Estado federal, que es lo que realmente en el fondo tenemos, aunque mal hecho, ¿no? O sea, lo tenemos en términos de transferencia de competencias, pero no lo tenemos en términos de representación política y por eso esto nos chuta, ¿no? Porque está mal, porque no está
equilibrado, ¿no? O sea, como no hay un Senado y por tanto no hay un espacio de representación política de los territorios, resulta que no tenemos un Estado federal, porque eso no funciona. Pero sí tenemos niveles de transferencias competenciales que son equivalentes a las de muchos Estados federales. Lo que no tenemos es voz política, ¿no? Y eso es lo que hace que esto haya ido tan mal. Y haya ido todo en negociaciones de tú a tú entre el Gobierno de España y el Gobierno de cada comunidad. Yo te doy, tú me das, yo te quito, tú me pones, tú me pasas, que este no se entere, el otro que se cabrea, ¿no? Yo sí soy histórico, tú no eres histórico, el otro, en fin, ¿no? Todo este desastre. Hagamos ese instante confederal, reconozcamos en ese instante, reconozcamos en ese momento de la votación del referéndum de la Constitución que existen 17 sujetos políticos que tienen derecho a decir si quieren eso o no, no solamente como agregado de sujetos políticos español, sino como sujeto europeo. Y en el caso de que algún territorio diga que no, entonces abramos el siguiente proceso. Os lo cuento y luego os explico por qué tan retorcido, ¿no? Sale que no en Cataluña, que es en el fondo donde tenemos, quien está planteando este dilema. ¿Sale que no en Cataluña? Bueno, pues entonces automáticamente se disuelve el Parlamento de Cataluña y se convocan nuevas elecciones. Se convocan nuevas elecciones y el Parlamento de Cataluña tiene que decir en esas nuevas elecciones si quiere o no quiere convocar, fijaros, convocar un referéndum en el que la gente diga si quiere que haya un referéndum sobre el derecho sobre la independencia. Pero no un referéndum sobre la independencia, sino un referéndum para consultarle a la gente si quiere que haya un referéndum sobre la independencia. O sea, más 15M, imposible, ¿no? Vamos a votar si queremos votar, ya sabéis, ¿no? Este rollo un poquito surrealista del 15M. Pero creo que es imprescindible este paso surrealista, estilo 15M, por lo siguiente. Yo no sé si os acordáis que hubo unas declaraciones, Ada Colau, después del 9N, no del 1 de octubre, sino después del 9N, Ada Colau hizo unas declaraciones en las que decía: yo no soy independentista, pero he votado que sí. Y seguramente si viniese un finlandés, ¿no?, y diría, ¿esta señora? ¿No? O sea, dice que no es independentista y ha dicho que ha votado que sí en un referéndum por la independencia de Cataluña. A ver. Pero a que todos vosotros y vosotras entendéis perfectamente lo que ha dicho Ada Colau. Yo la entiendo perfectamente. Vamos. Yo que vivo en Madrid, a veces digo, me quiero independizar, o sea, es que me quiero independizar ya, o sea, ni siquiera de la comunidad autónoma, sino del ayuntamiento. Quiero que el barrio donde yo viva se independice, porque además los de mi ayuntamiento son terribles. Vivo en Calapagar, entendámonos. Quiero decir que no. Es decir, en los referéndums muchas veces pasa, y esto no es una cosa que pase solamente en España, es una cosa que pasa en muchos países, que resulta que el gobierno hace una pregunta, pero la gente está respondiendo en las urnas a otra cosa. Le pasó a Santos cuando convocó el referéndum sobre la paz en Colombia. ¿Os acordáis que convocó un referéndum y salió que no? ¿Porque la gente no quiere la paz? Bueno, yo creo que la gente tenía ganas de dar una patada en el culo al presidente también, ¿no? Hay un componente también de eso, ¿no? Es verdad que a la gente no le gustó cómo estaba la negociación, pero también es cierto que hay un componente muy grande de rechazo, eso pasa mucho, ¿no?, de rechazo a quien hace la pregunta. Es decir, y como no tengo otra manera de darte una patada en el culo, pues te digo que no a lo que quiera que sea que me estás preguntando. En Cataluña, yo creo que la posición de Ada Colau no es minoritaria. Creo que la posición de Ada Colau, creo que ese crecimiento del que se habla de independentistas tiene más que ver con posiciones como la de Ada Colau que con otra cosa. Tiene que ver con que al final la defensa al menos al final, o una parte de la gente que defiende el derecho de autodeterminación ha acabado alineándose con las posiciones de independentistas sencillamente porque las otras eran indefendibles, o sea, porque era una forma de decir. La pregunta no es ¿quiere usted la independencia? La pregunta es ¿quiere que Mariano Rajoy siga siendo su presidente? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que eso sea así, ¿no? Por tanto, creo que no es una cuestión menor que el Parlamento pregunta a la gente si la gente lo que realmente, cuando está diciendo que no a la Constitución, lo que está diciendo es que quiere un referéndum de autodeterminación o a lo mejor está diciendo otra cosa. Y por eso creo que sería bueno que hubiera una primera consulta a ver si la gente que ha dicho que no a la Constitución realmente quiere un referéndum de autodeterminación o quiere otra cosa. En el caso de que la gente dijera que sí, que quiere un referéndum de autodeterminación, pues entonces volveríamos otra vez a disolver las Cortes, se volvería a elegir un nuevo Parlamento, un nuevo gobierno en Cataluña, y ese gobierno, ese Parlamento, tendría que decidir por mayoría absoluta convocar esa consulta. Y entonces se consultaría. Y diréis, ¿qué retorcido? Pues sí.
es muy retorcido, porque es muy garantista. Es un procedimiento muy garantista. Y es muy garantista porque, insisto, aunque no puede existir ninguna decisión política que no esté sometida al principio democrático, la decisión política sobre la estructura y el perímetro territorial del Estado es una decisión trascendental. Trascendental para el Estado que se va y para el Estado que se queda. Porque es evidente que los efectos de una separación de una parte del territorio no solamente recaen sobre quien se separa, sino que recaen también sobre quienes no se separan, sobre el resto del territorio que se queda dentro de la estructura del Estado. Por tanto, es una decisión que no se puede tomar sin garantías, sin extremar el cuidado, de manera improvisada y más en un contexto tan contaminado como es el contexto que hemos vivido en España en los últimos 6 años. Un contexto extremadamente contaminado por lo que se ha vivido en Cataluña desde el año 2010, con el recurso ante el Constitucional del Estatuto, y que ha generado una situación de crisis política en Cataluña tóxica, cargada de mentiras, de instrumentalizaciones y de manipulaciones por ambas partes. Así que, bueno, esta es la propuesta final y aquí dejo la pelota votando para que... Bueno, tenemos... Perdona. Claro. Hacemos un turno de preguntas, ¿no? Dale. Sí. Yo creo que esa pregunta que es muy periodística, la que has formulado de cómo va Podemos, tal, ¿no? Los periodistas preguntan así. Yo me hago insumisa a esa formulación de preguntas. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo está el proceso de cambio político en España? ¿Qué posibilidades tiene el proceso político español de salir adelante y de cerrar la etapa que hemos vivido de la historia de España y que empezamos a cerrar con el 15M? ¿Qué posibilidades tenemos de que esa fase destituyente culmine efectivamente en una fase constituyente exitosa? Y yo ahí creo que ahora mismo, y ahora mismo me refiero a las últimas 4 semanas, se ha producido un cambio cualitativo muy importante. Porque el 8 de marzo, todas las mujeres de este país, y no lo hizo Podemos eso lo hicieron todas las mujeres de este país, dimos un paso enorme por la transformación social, política y cultural de nuestro país. Y eso es un cambio, eso es un paso adelante, un impulso al proceso de cambio político español. Y creo que en las últimas semanas los jubilados están dando un paso enorme para activar y recuperar el impulso del proceso de cambio en España, del proceso político de cambio. Por tanto, creo que tenemos que alejarnos de las preguntas que nos vinculen al sistema de partidos, porque la fuerza, es evidente que en el sistema de partidos conseguimos acumular mucha fuerza, pero no la suficiente. Esa es la realidad de las cosas, porque en octubre de 2016 Mariano Rajoy volvió a conseguir ser presidente y entonces nos enteramos realmente de la extensión y de la intensidad de lo que significaba el gobierno frente al resto de los poderes del Estado. No nos engañemos, cuando Mariano Rajoy fue investido presidente, ninguno imaginó hasta qué punto el gobierno iba a secuestrar al poder legislativo y al poder judicial y al poder autonómico y municipal. Nadie imaginó eso, porque nunca había pasado. Por tanto, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, yo creo que el proceso y el ciclo sigue abierto, que se va a intensificar la fuerza del cambio y reitero y repito, no tenemos más opción que ganar. Es una propuesta de grupo de trabajo y es una propuesta que creo que tiene que formularse así como lo estamos haciendo ahora. Es decir, entre todos y discutiéndola y dándole cuerpo y forma, ¿no? Muy bien, seguiríamos aquí más rato si pudiéramos, porque es muy interesante, pero tenemos que acabar. Muchas gracias, Carolina. Fue gracias un placer. A todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Para seguir celebrando el 50 aniversario de la Sociedad Cultural Gijonesa, que sepáis que el próximo viernes 23 de marzo, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Jovellanos, está Fernando del Vampirollés presentando su libro Rockeros insurgentes, modernos complacientes. Así que bueno, que sepáis que seguimos trabajando en cosas de actualidad y esperamos volver a veros. Muchas gracias a todos.